Dibujar sombras y luces es muy complicado, y más si no tienes muy claro cómo funcionan las luces, el contraste, entre otros conceptos. Pero no te preocupes, porque en este video te enseñaré cómo dibujar luces y sombras en tus dibujos, para que queden así todo guapas. Utilizando como ejemplo este dibujo que hice del personaje. Primero, y antes de dibujar el color base en tus dibujos, o sea después del boceto, tienes que saber dónde irá la sombra y la iluminación en tu dibujo para saber cómo esta afecta al entorno y a tu personaje. Lo que yo hago en el boceto es dibujar un foco de luz, luego sombrear un poco el personaje con un color rojo para saber en dónde están las sombras. Así se me hará más fácil el proceso de dibujar las luces y las sombras. Para no equivocarte al dibujar las sombras en tus personajes, tienes que saber cómo funciona la iluminación en la vida real para saber luego cómo colocarlo en tu dibujo. Ejemplo, la luz y la sombra funcionan diferente dependiendo del objeto. Las sombras y las luces de una esfera son más suaves que las de un cuadrado, ya que la esfera hace que la luz recorra su superficie con más suavidad. Esto es muy común en objetos orgánicos como pieles humanas, esferas, etc. En cambio, un cuadrado tiene partes a las que no le llega nada de luz, creando así un contraste más marcado, como en objetos inorgánicos como minerales, metales, etc. Pero ojo pelado, esto también afecta según la textura del objeto. Ejemplo, si es un objeto que refleja como el metal, la luz va a pegar en zonas muy específicas y con más intensidad. Esto se ve en el brazo de Ena. Como es un brazo así tipo cristaloso y puntiagudo, no solo tiene zonas sin luz, sin nada de luz, sino que las zonas iluminadas son muy puntuales. A diferencia del brazo rojo, que es un objeto redondo donde la luz se reparte de forma más suave y sin tanto contraste. Pero te estarás preguntando, ¿qué coño es el contraste, chaval? O sea, oh my god, en plan, holy shit. Primero que nada, más respeto, güey. Y segundo, el contraste es la diferencia visual entre elementos como luz, sombra y color. O sea, el contraste en el dibujo nos ayuda a distinguir claramente los objetos en nuestro dibujo. Y también nos sirve para guiar la mirada del espectador hacia un punto en específico, ya sea nuestros personajes, un objeto o el fondo. Todo esto gracias al contraste. En este video les tengo un trucazo para saber si el contraste de sus dibujos está fino filipino o si todo está mezclado como un tralalero trala. Coño, ¿qué estoy diciendo, perdón? El truco es pasar todo tu dibujo a blanco y negro. Esto se hace fácilmente en Clip Studio. Creas una nueva capa de color y lo rellenas todo de negro. Esto nos ayuda a saber si el contraste de nuestro dibujo está piola, si guía la mirada hacia un punto o si todo se mezcla como un tum saúl. Ok, ya paro. Continuamos entonces con el dibujo de Ena. Yo dibujo las sombras con la capa de multiplicar y las luces con la capa de luz clara o mezcla dura, dependiendo claro de qué tan intensa sea la luz. Dibujo las sombras normalmente de un color azulado o desaturado, pero esto depende del ambiente y del entorno. Ejemplo, cuando es de noche, las sombras tienden a ser un azul oscuro desaturado, pero cuando es de día, en un desierto por ejemplo, las sombras tienden a ser un anaranjado o rojizo desaturado. En cambio, las luces las dibujo con colores saturados y opuestos a la rueda cromática. Ejemplo, si la sombra es azul desaturado, la luz la hago amarilla saturada. Esto le da un contraste así todo guapo. Y por último, creo una capa de superponer, para dar más ambiente al dibujo y que el personaje se mezcle con el fondo. El color del ambiente dependerá del lugar, el clima y el tiempo. Ejemplo, si es un atardecer, el color puede ser anaranjado saturado. Ah, por cierto, y si se lo preguntan, yo utilizo un solo pincel para la iluminación y el coloreado de mis dibujos. Se llama Chin Chun Tan Chin y es uno de mis pinceles favoritos. Me ayuda a dar brochazos fuertes y también a suavizar algunas zonas. O sea, todo un capo. Dejaré el link del pincel en la descripción, si es que lo encuentro, claro. Antes de terminar el video, les dejaré algunos datos y consejos para iluminar sus dibujos. Primer dato. La luz normalmente rebota de un objeto a otro, así que tengan esto en cuenta al dibujar a una persona tocando el pasto o estando cerca de una pared. Esto deja de pasar cuando los dos objetos están en contacto directo, lo que provoca una sombra muy fuerte. Este truco también se puede ver en el tintado. Segundo dato, así trucazo. Suelo entintar a mis personajes pero no el fondo, ya que normalmente el fondo está lejos y no veo la necesidad de detallarlo. Y claro está, esto da la sensación de lejanía y desenfoque. Otro consejito, así consejito. Lo que hice al final de dibujo de Ena fue crear una capa aparte y dibujar luces y sombras más detalladas e intensas. Esto lo hago al final cuando dejo descansar el dibujo y lo reviso al día siguiente. Lo que se conoce como, ahorita estoy ciego, déjame revisarlo después.
Estos temas son muy complejos de tenerlo en cuenta durante el proceso del dibujo. Normalmente cometemos errores por no saber cómo funciona la luz en un objeto, un entorno o tiempo en específico, y por eso siempre les recomiendo tener una referencia de iluminación. Todo es válido si te ayuda a mejorar la iluminación de tu dibujo. Así que nada, muchas gracias por ver. En estos días estaba pensando hacer directos en YouTube, les estaré avisando por acá, así que ya saben, denle like, suscríbanse, compartan mi gente, compartan. Chao.